Les damos la más cordial bienvenida a la entrega de la presea Manuel Reigadas a la destacada escritora Amaranta Leiva. Para dar inicio a este evento, saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura del Honorable Congreso del Estado. Se encuentra con nosotros la diputada Susana del Carmen Riestra Piña, integrante de la Comisión de Cultura del Honorable Congreso del Estado. Saludamos este día a la ciudadana Amaranta Leiva, dramaturga. Este día se encuentra con nosotros el ciudadano Felipe Galván, comité organizador de las Jornadas Latinoamericanas de Teatro y Poesía Manuel Reigadas. Saludamos esta tarde a la maestra Ángeles Sánchez del comité organizador Jornadas Latinoamericanas de Teatro y Poesía Manuel Reigadas. Saludamos este día a la doctora Elvira Ruiz Vivanco del comité organizador de Jornadas Latinoamericanas de Teatro y Poesía Manuel Reigadas. También se encuentra con nosotros en el presidium el doctor Carlos Villaseñor, consultor internacional en políticas públicas culturales. Asimismo, saludamos a nuestros invitados especiales. Se encuentra con nosotros la titiritera maestra Lourdes Pérez Gay. Saludamos también al escenógrafo e iluminador maestro Gabriel Pascal. Para dar continuidad a este evento, cedemos el uso de la palabra a la diputada Susana Riestra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto a quien esta tarde presiden tan importante y distinguido acto. A mi compañera y amiga, la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura de esta 62ª legislatura y por supuesto una aliada incansable para Puebla y los poblanos en materia cultural. Gracias, diputada. A nuestra galardonada, la dramaturga y titiritera maestra Amaranta Leiva, bienvenida a Puebla y a esta sede histórica del Congreso del Estado de Puebla. Es un verdadero gusto poder recibirla. Por supuesto, a quienes literalmente, por amor al arte y con profunda dedicación, hacen posible estas jornadas internacionales de teatro y poesía. Al maestro Felipe Galván, a la maestra Ángeles Sánchez y a la doctora Elvira Ruiz, todos ellos poblanos distinguidos de teatro. Saludo con especial afecto a Elizabeth Reigadas, hija de nuestro querido y extrañado maestro Manuel Reigadas. Asimismo, saludo a la maestra Rocío García Olmedo, coordinadora de esta sede histórica. Muchas gracias, Rocío, por todo el apoyo para la realización de este evento. Y saludo también a quienes nos acompañan en esta sala, a todos los creadores y creadoras, nuestras invitadas e invitados, al doctor Carlos Villaseñor, consultor internacional e integrante del Consejo Ciudadano de Cultura, a la maestra Lourdes Pérez Gay, una institución en el arte de los títeres mexicanos y madre de nuestra galardonada, también al maestro Gabriel Pascal, escenógrafo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. De manera personal y a nombre de la Comisión de Cultura, le agradezco la posibilidad a la diputada Azucena de poder darles esta tarde la bienvenida y agradecerle al comité organizador por hacernos parte de la edición número 28 de estas Jornadas Internacionales de Teatro y Poesía, que este año se retoman llevando con orgullo el nombre de su gran impulsor y fundador, el maestro Manuel Reigadas, dando así continuidad con cariño a su legado.
Nos honra ser parte de este encuentro y recibir en este recinto histórico la entrega de su presea de teatro a la maestra Amaranta Leiva. Agradezco sin duda al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, por su respaldo y apoyo para la realización de este homenaje, y como lo comentaba, a la diputada Susana Rosas Tapia por su complicidad, acompañamiento y gestiones desde la Comisión de Cultura, ya que sin su apoyo este evento no sería posible. Gracias de todo corazón a ambos. Y qué apropiado resulta que, hablando de teatro, estemos precisamente aquí, en este recinto que nació en 1833 como sala de conciertos, vinculada a un proyecto para la enseñanza gratuita de la música y que también fue teatro. Y esa historia no solamente se cuenta, puede leerse en la arquitectura que tenemos frente a nosotros. Todo nos habla de un espacio que por su propia configuración posee una disposición natural para el encuentro entre la escena y sus espectadores. Por eso, al comienzo de esta legislatura, en el año 2024, presentamos una iniciativa para que este inmueble recuperara esa vocación cultural, para que nuestros artistas y creadores pudieran apropiarse de este escenario, porque Puebla, los poblanos y este majestuoso recinto merecen volver a encontrarse aquí, con el arte, la cultura y, por supuesto, con su público. Y hoy ese encuentro ya está sucediendo con la maestra Amaranta Leiva, oriunda de nuestro vecino estado de Morelos, dramaturga, actriz y titiritera, quien ha desarrollado una importante trayectoria ligada al teatro para niñas, niños y jóvenes, desde la escritura, la dirección, los títeres y la formación. Su trabajo ha recorrido escenarios dentro y fuera de México. Ha recibido importantes reconocimientos y ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores. Pero más que enumerar premios y obras, quisiera destacar algo esencial: su convicción de que las infancias y las juventudes merecen un teatro sensible, riguroso, cercano y capaz de hablarles de frente. Acercar a una niña o a un niño al teatro es, sin duda alguna, abrir una puerta a la imaginación y al mismo tiempo formar los públicos del presente y del futuro. Querida maestra Amaranta, reciba nuestro reconocimiento y felicitación por esta presea de teatro que le otorgan las Jornadas Internacionales de Teatro y Poesía Manuel Reigadas, por una trayectoria que ha enriquecido la escena mexicana. Arthur Miller sostenía que el teatro debía ayudarnos a ser más humanos y por ello menos solos. Quizá ahí radique buena parte de su poder. Un ser humano frente a otros seres humanos, contando una historia y logrando que por un instante algo de lo que sucede en el escenario también hable de nosotros mismos y de la historia que nos une. Y el nombre que llevan estas jornadas nos lleva inevitablemente a honrar y recordar a alguien muy especial, muy querido y muy extrañado, nuestro querido maestro Manuel Reigadas, cuya ausencia sentimos desde aquel 9 de junio de 2025, pero cuya presencia permanece en muchos de los que hoy nos reúne y sin duda en la historia de Puebla, del arte y la cultura. Por eso quiero compartir con todos ustedes que estaremos presentando próximamente
una propuesta para que este recinto histórico rinda un merecido homenaje póstumo al maestro Reigadas, a su trayectoria y a su aportación a la vida cultural y teatral de Puebla. Pero hoy este escenario y este reconocimiento son para usted, maestra Amaranta Leiva. Gracias por crear, por formar públicos y por recordarnos el poder que tiene el teatro para encontrarnos y reconocernos. Y también, por supuesto, gracias al maestro Reigadas por dejarnos la escena abierta. Que sigan estas jornadas, que nuevas generaciones lleguen a estos encuentros, a estos escenarios, y que siga vivo el teatro de Puebla, así como sigue vivo el legado del maestro Reigadas. Enhorabuena, muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta sede del Congreso del Estado. Agradecemos las palabras de la diputada Susana Riestra Piña, integrante de la Comisión de Cultura. Pedimos de nuestras autoridades que tomen sus lugares. Aprovechamos este momento para saludar. Se encuentra con nosotros la ciudadana Elizabeth Reigadas, hija del maestro Manuel Reigada. Para dar continuidad a este evento, cedemos ahora el uso de la palabra al maestro Felipe Galván, del comité organizador de las Jornadas Latinoamericanas de Teatro y Poesía Manuel Reigadas. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Mención especial merece doña Susana Rojas Tapia, nuestra diputada presidenta de la Comisión de Cultura, la querida Susana Riestra Piña, secretaria de la misma. Las dos han sido como el motor, el impulso para esta cobertura, para este arrobo a las jornadas, que indudablemente es una iniciativa ciudadana. Por eso nos complace tener presentes a don Carlos Villarreal, impulsor de la cultura desde las iniciativas sociales de nuestra ciudad y de nuestro estado. Por supuesto, agradecemos, no está con nosotros, pero el coordinador general es Pavel Gaspar Ramírez, que le dejamos el saludo y el agradecimiento. En la década de los 90 del siglo pasado, muy al principio, se iniciaron las Jornadas Latinoamericanas de Investigación Teatral, que a través de varios años tuvieron aquí a homenajeados de la talla de Luis Valdés, o de Emilio Carballido, o de Elena Garro, nombres de esa catadura a nivel latinoamericano. En determinado momento se decidió que se ampliara también a la poesía, y desde principios de este siglo tenemos dos homenajeados, un homenajeado de teatro y un homenajeado de poesía. Y bueno, 2019 marcó el fin de una etapa por razones obvias. En 1919 homenajeamos al dramaturgo David Holguín y al poeta Roberto López Moreno aquí en Puebla. Pero vino la pandemia 20, 21, 22, 23, y aunque en 24 y 25 se intentó recuperar esto, Manuel Reigadas, tras una larga enfermedad, finalmente fallece el año pasado. Entonces el hueco quedó ahí presente en un quehacer, y afortunadamente dos colegas teatreras, compañeras dedicadas al arte,
desde que eran chiquitas, retomaron la iniciativa y me invitaron. Hay que retomar las jornadas y hay que darles una nomenclatura nueva. Y esa nomenclatura nueva de estas 28ª jornadas de investigación teatral y poética llevan el agregado de Manuel Reigadas. Nos ahorramos el Huergo porque él utilizó siempre el Manuel Reigadas a secas, aunque el completo implicaba el apellido Huergo. Y entonces viene el impulso a esto. Buscamos arropo en la universidad, en la Secretaría de Cultura, en el IMAC, y de alguna manera la premura, la decisión, la rapidez, y por otro lado las faltas de presupuestos para las actividades culturales, y por qué no decirlo, en algunos casos las abulias de algunos funcionarios impidieron que esto fuera óptimamente aprovechado. Sin embargo, hemos encontrado en la Comisión de Cultura del Congreso un arropo, una solidaridad, un contubernio, ¿por qué no decirlo?, para desarrollar este trabajo que pensamos y se lo proponemos al Congreso en que se institucionalice, que año con año estas jornadas sean una realidad institucional, que sean un arropo de la sociedad poblana, no de 3 loquitos como en esta ocasión solamente. En ese sentido, pues definimos una mujer en el rubro de teatro y otra también en el rubro de poesía. Pero bueno, se trata ahora de homenajear a nuestra teatrista, y digo doña no porque sea una mujer grande que se haya ganado con la longevidad el doña, sino por su trayectoria. Amaranta Leiva es producto, un largo producto del proceso de teatro independiente mexicano. Hija del fundador de Mascarones, el grupo paradigmático desde 1962 del teatro independiente mexicano, y de su madre, que aquí está presente con nosotros afortunadamente, y nace siendo una bebé de Mascarones, nace en el medio. Después hay un desarrollo propio en el que Lourdes Pérez Gay se especializa, después de ser una teatrista general, se especializa en el teatro de marionetas y refunda junto con Lucio Espíndola el colectivo Marionetas de la Esquina, y obviamente pues se lleva su dedita. Entonces podemos hablar de que Amaranta Leiva tiene 2 escuelas, la escuela de Mascarones y la escuela de Marionetas de la Esquina, pero además se profesionaliza educativamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la licenciatura de Letras Modernas. Pero hasta ahí su formación, su producción evidentemente conocida, evidentemente trascendente en temporalidad y en geografía, nos da como resultado que en este momento, si tenemos que hablar de la dramaturgia contemporánea infantil en México, la representante óptima, la representante natural es Amaranta Leiva. Pero no solamente se ha dedicado a la dramaturgia infantil, sino más allá, tiene una obra que estrenó en 2021, que es quizá la primera obra mexicana que toca esa problemática mental de la tercera edad de nuestro tiempo, el Alzheimer. Y esa obra, estamos seguros, existe como producción en México. Es probable que en algunos meses la podamos traer acá,
pero seguramente es una obra que vamos a ver en Buenos Aires, en Madrid, en Chicago, en Los Ángeles, porque es una obra universal. Es un texto universal y es un texto que va a poner no solamente a Amaranta Leiva a nivel internacional, en donde ya existe como dramaturgia de niños, sino como una pluma mayor de nuestro país y una pluma fuertemente inserta en la literatura teatral iberoamericana. Y decimos iberoamericana porque no tenemos contraflujo con que seguramente, amén de presentarse en español, también se presentará en portugués dentro de algunos pocos años. No dudamos de ello. Por eso hablamos de una pluma fuertemente representativa de la literatura dramática iberoamericana. Por esas razones, por ese anuncio del presente brillante de Amaranta y del futuro de un crecimiento en las letras dramatúrgicas mexicanas, es por lo que decidimos traer a nuestra querida Amaranta Leiva Pérez Gay como homenajeada. Gracias por tu obra, gracias por tu presencia en Puebla, pero me adelanto, gracias por tu futura producción dramatúrgica. Felicidades, Amaranta Leiva Pérez Gay. Agradecemos las palabras del maestro Felipe Galván. Pedimos a nuestras autoridades tomen sus lugares. Aprovechamos este momento para saludar. Se encuentra con nosotros la doctora Aniel Nochebuena Escobar, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Para continuar con este evento pasaremos a la entrega del galardón, por lo que pedimos a nuestras autoridades que por favor nos acompañen adelante de la mesa. Galardón por parte de la diputada Susana Rosas Tapia a la escritora Amaranta Leiva. Mirando al frente, por favor. Pedimos a nuestras autoridades que por favor vean hacia adelante para poder hacer la toma de esta fotografía. Mirando a esta cámara, por favor. A esta. Muchas gracias. Gracias. Para dar continuidad con este evento, cedemos el uso de la palabra a la galardonada Amaranta Leiva. Muy buenas tardes a todos. Presidente diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno, Comisión de Cultura del H. Congreso del Estado de Puebla, presidenta diputada Azucena Rosa Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura y secretaria de la Comisión de Cultura, diputada Susana del Carmen Riestra Piña. Muy buenas tardes a todos. En estos tiempos y otros que ya pasaron, imaginar un espacio donde el teatro sea festejado con mesas de análisis y espacios reflexivos es casi un milagro. Por eso,
comienzo agradeciendo a los organizadores y soñadores de las Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericano y Poesía Manuel Reigadas, por su terquedad y pasión que sé que llevan en la sangre, porque son teatreros. A la maestra Ángeles Sánchez, por su generosidad. A Felipe Galván, dramaturgo loco y apasionado, impulsor del teatro, y a las instituciones que se embarcaron a hacer posible este encuentro en memoria de otra gran figura del teatro, Manuel Reigadas. Me conmueve profundamente recibir este reconocimiento junto a Kira Galván y debo confesar que lo recibo con mucha sorpresa. Y es que el presente suele ser un animal celoso. Nos exige atender el ensayo de la mañana, la función de la tarde, la escritura en la noche y la vida cotidiana implacable de la que nos vamos nutriendo para seguir soñando en el teatro. El presente reclama tanto nuestra mirada que rara vez nos permite volver la cabeza para contemplar el camino recorrido. Yo he tenido la suerte de andar este camino acompañada, con mis padres, Lourdes y Lucio, quienes me entregaron el títere como si fuera un simple juguete inocente. Y no, fue mi objeto transicional, como dice Winnicott, con el que pude contestar muchas de mis preguntas de la infancia, las preguntas más profundas y que se quedan con uno en la adultez si tenemos suerte de no olvidarlas. Con mis compañeros de Marionetas de la Esquina, actrices, actores y creativos que, como yo, se enamoraron del títere. Y es que el teatro nunca se hace a solas. Aunque una obra lleve el nombre de quien la escribió, en ella hay muchas voces. Están quienes nos enseñaron a mirar y a quienes nos obligaron a mirar de nuevo. Mis maestros, Susan Levaux y otros tantos que no podría mencionar aquí, pero sobre todo, mis maestros más grandes, las niñas y los niños. Con ellos sigo aprendiendo y equivocándome, con sus silencios, con su risa o con una pregunta inesperada al terminar la función. Ellos me enseñaron que la infancia no es únicamente una etapa, es una manera de relacionarnos con el mundo, una forma de pensamiento capaz de reunir lo que los adultos solemos separar, la realidad y la imaginación, la inteligencia y el juego, la fragilidad y la fuerza. Escribir para niñas y niños exige mirar la complejidad sin esconderse detrás del cinismo. Exige hablar del miedo, del abandono, de la pérdida, de la memoria, de la violencia y de la muerte, pero también de la amistad, del deseo, de la risa y de la posibilidad de transformar aquello que parece inamovible. Quizá por eso me emocionó tanto que una de las mesas de estas jornadas lleve por título «La resistencia está en la ternura», porque creo profundamente en esta frase. En un tiempo que tantas veces nos invita a endurecernos para sobrevivir, la ternura puede ser una posición política. No es debilidad ni ingenuidad. La ternura es la decisión de no acostumbrarnos al dolor de los demás. Es mirar a otra persona y decirle, tu miedo importa, tu voz importa, tu historia merece ser escuchada. Eso he intentado hacer con mis obras. Mis personajes buscan palabras para no desaparecer, y quizá yo escribo por la misma razón. Escribo para conversar con lo que no entiendo, para acercarme a aquello que me duele sin destruirlo, para transformar una pregunta en personaje. Escribo porque todavía me asombra el mundo, y esta es la enseñanza más grande de mis maestros, los niños. Por eso recibo esta presea no como un punto de llegada, sino como una invitación a continuar, porque todavía hay muchas niñas que necesitan descubrir que no tienen que desaparecer para ser queridas, muchos niños que necesitan escuchar que también pueden ser frágiles, muchas memorias que merecen ser rescatadas del olvido y muchos escenarios que debemos defender para que las nuevas generaciones puedan imaginar un futuro distinto. Quiero compartir este reconocimiento con Marionetas de la Esquina y La Titería, con Alicia, mi hija, y mi gran maestra de la pasión renovada, con mi mamá, que a sus 80 años sigue creyendo en el teatro como forma de vida, con la memoria de mis dos padres y con Gabriel Pascal, el mejor cómplice que jamás pude imaginar para volver a realidad mis mundos imaginarios. Finalmente, quiero agradecer a Manuel Reigadas, cuyo nombre y cuya memoria siguen convocándonos.
Mantener vivo el nombre de una persona a través del teatro y la poesía es otra manera de vencer al tiempo. Cada edición de estas jornadas vuelve a encender su presencia y permite que otras voces se reúnan alrededor de ella. Hoy me llevo esta presea con una alegría enorme, pero también con una responsabilidad renovada. Seguir escribiendo, seguir abriendo espacios para las infancias, seguir haciendo preguntas y seguir creyendo en la ternura como una forma de resistencia. Ojalá podamos continuar imaginando un teatro que no les diga a las niñas y a los niños cómo deben ser, sino que les pregunte quién quieren llegar a ser. Un teatro que no cierre el mundo con una moraleja, sino que lo abra con una pregunta. Un teatro capaz de recordarnos que mientras todavía podamos imaginar juntos, nadie, absolutamente nadie, nos impondrá un futuro impostado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la galardonada Amaranta Leiva. Pedimos a nuestras autoridades tomen sus lugares. Para dar continuidad a este evento, cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura. Es un verdadero honor recibirles en este recinto histórico del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Un espacio que hoy abre sus puertas para encontrarnos con una de las expresiones más nobles y profundas de nuestra identidad, el arte. Me congratula hacer uso de la voz a nombre del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar. Sean todas y todos bienvenidos a este recinto histórico. Saludo con mucho gusto a una mujer siempre impulsora de causas nobles y qué mejor que la cultura. A mi querida amiga diputada Susi Riestra. Gracias, Susi, por todo el trabajo que siempre haces. De la misma manera, a quien hoy recibe nuestra admiración, nuestro reconocimiento, pero sobre todo nuestra gratitud. Amaranta Leiva. Gracias, Amaranta. También saludo a mi querida amiga directora hoy de este recinto legislativo, una mujer sorora, a la maestra Rocío García Olmedo. Gracias, maestra, por ser una mujer siempre de puertas abiertas. Al compañero Felipe, a la compañera Ángeles, a la compañera Elvira, Elizabeth, mi querida amiga Anel Nochebuena, a la maestra Lourdes Pérez, a la maestra Gabriela, a los jóvenes estudiantes de la Escuela Libre de Derecho que están en sus primeros días y hoy se encuentran en este recinto, a Miguel, a Citlali, a Mía. Agradezco también la presencia de la presidenta de la Asociación de Médicos Homeópatas del Estado de Puebla, a la doctora Andreita, por supuesto, al doctor Carlos Villaseñor. Hablar de cultura es hablar de lo que somos, de lo que sentimos, pero también de lo que muchas veces soñamos ser. El teatro, la poesía, la literatura y todas las manifestaciones artísticas tienen esa maravillosa capacidad de acompañarnos en nuestra vida cotidiana, de hacernos pensar, de conmovernos, muchas veces de cuestionarnos y también de mirar el mundo con otros ojos. Por eso, desde la presidencia de la Comisión de Cultura de esta 62ª legislatura,
celebramos profundamente que estas jornadas internacionales de teatro latinoamericano y poesía se encuentren hoy con Puebla y que en esta edición lleve el nombre de un gran promotor cultural, sí, del maestro Manuel Reigadas. Pero hoy, especialmente, quiero hablar de una gran mujer que ha hecho del teatro una forma de sembrar imaginación, sensibilidad, amor y esperanza, de Amaranta Leiva. Amaranta, hoy recibir esta presea Manuel Reigadas no es solamente recibir un reconocimiento a tu gran trayectoria, es recibir el abrazo y la gratitud de quienes entendemos que el arte transforma muchas vidas. Tu trabajo en esta área dramaturga para niñas, niños, nos recuerda algo fundamental, que nunca es demasiado pronto para acercarnos a la cultura, para despertar la imaginación o para aprender a mirar al otro con una gran empatía. Su obra ha cruzado fronteras y ha llegado a grandes escenarios. Por supuesto, aquí en México, en Estados Unidos, de Canadá y de España. Su trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Literatura Dramática IMBA. Pero quizás el mayor reconocimiento está en algo que ningún premio puede medir físicamente, en las grandes historias que alguien recuerda, en la niña, en el niño que descubrió, pero también podrían imaginar otros mundos, otras dimensiones, en quien encontró en el teatro una voz, una emoción y una gran posibilidad de ser. Ese es el poder del arte. Por eso quiero reconocer nuevamente a Susi Riestra, secretaria de nuestra querida Comisión de Cultura, por su disposición y por contribuir a que desde este honorable Congreso del Estado podamos seguir acercándonos a quienes hacen de la cultura una herramienta de transformación, pero sobre todo de encuentro. Hoy, desde Puebla, reafirmamos que la cultura no es un accesorio de la vida pública, es parte esencial y fundamental de nuestra identidad, de nuestro desarrollo como sociedad, pero sobre todo de nuestro dinamismo. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo ha dicho con claridad. Somos una potencia mundial en cultura. Y lo somos porque tenemos artistas que crean, escritoras y escritores que escriben, mujeres y hombres que preservan nuestra identidad, pero sobre todo porque tenemos una historia y una diversidad que nos pertenece y que debemos seguir defendiendo, pero sobre todo proyectando. Desde Puebla reconocemos el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con la cultura, con nuestras comunidades y con la construcción de un estado donde nuestras expresiones artísticas tengan un espacio, reconocimiento, pero sobre todo futuro. Amaranta, que esta presea sea un símbolo de gratitud, pero también una invitación a seguir creando. Porque mientras existan personas como tú, que escriban historias, que levanten el telón y que se atrevan a imaginar otro mundo, habrá esperanzas. Y mientras haya arte, habrá memorias. Y mientras haya cultura,
habrá una gran identidad. Y mientras haya mujeres que como tú convierten la palabra en emoción y la imaginación en un encuentro, por supuesto que tendremos la certeza de que el teatro seguirá iluminando nuestras vidas. Muchas felicidades, Amaranta Leiva. Que siga el teatro, que siga la poesía y que siga floreciendo la cultura de México y, por supuesto, de Puebla. Es cuanto. Agradecemos las palabras de la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura del Honorable Congreso del Estado. Es así como llegamos al final de este evento, por lo que pedimos a nuestras autoridades que por favor nos acompañen adelante de la mesa para hacer la toma de la fotografía oficial. Asimismo,